Buenos días, bienvenidos al webinario de SmartPM. El webinario de hoy va a tratar de torno suizo y máquinas multitasking, un área en la que SolidCAM ha dedicado durante estos últimos años muchos recursos en investigación y desarrollo y que ahora se ven plasmados en un software muy intuitivo, sencillo, ágil y de gestión integral de la programación de esta tipología de máquinas avanzadas. Cuando hablamos de gestión integral, no queremos decir solamente la programación o simulación de las operaciones de torneado y fresado, sino también de todas aquellas operaciones que la máquina es capaz de hacer y por las que hemos adquirido este tipo de CNCs avanzados. Transferencias de pieza, manipulaciones, sincronizaciones de múltiples canales, aperturas de puerta. Nosotros le llamamos MCOs o operaciones de control de máquina. Para eso, ¿qué hemos hecho? Pues la creación de un entorno visual para gestionar este tipo de operaciones y además no solo gestionarlas, sino optimizarlas, con el fin de reducir drásticamente los tiempos de ciclo. Soy Xavier Garaloces y está conmigo Igor Ortego, que va a ser quien desarrolle este webinario. Hola, Igor. Buenos días, Xavier, y bienvenidos todos a este webinar. Cuando quieras, Igor, adelante. En este webinar vamos a tratar cómo SolidCAM puede trabajar con todos los tipos de tornos. Ya hemos hablado anteriormente de tornos fresas avanzados, con varias torretas y cabezales, y ahora toca el turno de los tornos suizos, que son los más complejos y variados en su cinemática. Primero veremos una breve introducción a los tornos suizos, su uso y sus características generales. Y posteriormente, a continuación, cuál es la problemática que hay en su uso en el día a día y cómo SolidCAM puede dar respuesta a estos problemas desde 3 puntos principales: la rapidez, la sencillez y la eficiencia. Pueden llamarse de diferentes formas este tipo de tornos, como por ejemplo tornos de cabezal móvil, tornos tipo suizo, tornos axiales. Nosotros vamos a referir siempre a ellos como tornos suizos. Y no están todos hechos en Suiza, aunque empezaron a hacerse allí en los años 60. En esta parte del webinar vamos a centrarnos en su cinemática y sus cabezales, que son los elementos diferenciadores sobre otro tipo de máquinas. Y en cierto modo, revisar esta cinemática y estos cabezales nos va a situar para hablar del trabajo con los tornos suizos y su problemática, sus características especiales. Aunque su trabajo se suele englobar en talleres de coletaje, los sectores donde más se está utilizando este tipo de máquinas son la automoción, la electrónica y la aeronáutica, aunque cada vez se utilizan más este tipo de maquinarias para hacer piezas de otros muchos sectores. Podemos ver algunas de las marcas que fabrican este tipo de maquinaria. Son más eficientes para producir grandes cantidades de piezas pequeñas con gran precisión. Las piezas parten de una barra, todos ellos tienen un alimentador por barra que tiene diámetros hasta 42 milímetros, aunque lo normal es que sean barras y piezas de entre 10 y 32, del material que sea, tanto plásticos, nylon, titanios, hierros inoxidables. Los tornos suizos producen estas piezas muy rápido y muy barato, de ahí su uso. Mucho más rápido y mucho más barato que si quisiéramos hacer estas mismas piezas con un torno fresa convencional. Pero también tienen algunas desventajas, como que es más laborioso prepararlos para empezar a producir, y colocar y ajustar las piezas es, sin duda, mucho más complicado, mucho más laborioso. Además, los programas también, como veremos, son tornos con una cinemática más compleja, por lo cual, si no se cuenta con un software como SolidCAM, puede ser más complicado y más largo. Aquí lo que estamos viendo son dos simulaciones de máquina de dos tornos suizos. Los elementos principales que tenemos en los que podemos fijarnos serían el cabezal principal, este y este en ambos casos, y los cabezales secundarios. Estos tornos siempre van a tener un cabezal secundario. Y también podemos ver los diferentes peines de herramientas que van a estar siempre disponibles para usarlas en cuanto queramos. Vamos a ver algunas de estas. Vamos a ver otro torno suizo en una simulación de SolidCAM. Tengo preparada aquí una simulación en una ventana externa, donde vamos a poder tener más espacio de visualización, y podemos ver con estos elementos deslizables cómo se van a ir moviendo el eje X y el eje Z del cabezal secundario,
o cómo estas herramientas de esta parte que van a trabajar con este cabezal secundario pueden moverse en el eje Y, para que se puedan utilizar tanto las herramientas de la parte superior como las herramientas de la parte inferior. También a señalar el movimiento que puede tener este eje B, que nos va a servir para hacer piezas en un movimiento de 5 ejes, lo que podrían ser superficies complejas, que podremos trabajar tanto con la pieza situada en el cabezal secundario como montándolas en otra disposición para utilizar el cabezal secundario. Volviendo a lo que serían las explicaciones de lo que es un torno suizo, su principal característica por la que se distinguen de los tornos suizos es que el material, el bruto, es el que se mueve de forma axial. Estamos viendo cómo sería en un torno convencional la herramienta, la que estaría desplazándose en el eje Z y la que estaría ejerciendo una fuerza contra la pieza que produce un par y que por tanto va a producir una pequeña flexión que va a dar lugar a vibraciones y a pérdidas de precisión. En los tornos suizos, en cambio, al moverse la pieza axialmente, es la que va avanzando, la herramienta va a estar trabajando siempre muy cerca del apoyo a través de este casquillo, de forma que va a ser siempre más estable. Aquí vemos una sucesión de los elementos que van a sujetar la pieza en lo que sería una disposición para hacer una transferencia de un cabezal al otro. También tenemos las herramientas que podrían ser herramientas a derechas o herramientas a izquierdas. Podemos ver cómo se va a mover la pieza a través del cabezal en un pequeño vídeo. Aquí lo que vamos a tener es una pieza y vemos cómo es la pieza la que va saliendo del cabezal y va avanzando, mientras que la herramienta va a estar estática, aunque en algunos casos podría estar la herramienta también moverse en ese sentido. Por último, sobre cómo son este tipo de máquinas, y hemos estado hablando ya de los cabezales, un elemento diferenciador que tienen son los casquillos guía o los cojinetes, que son un elemento exclusivo de los tornos suizos. Si estos casquillos, estos cabezales, tienen que estar ajustados a la pieza, a la barra, que es la que se va a utilizar para mecanizar las piezas. Y debemos de tener en cuenta que si una sección ya ha sido cilindrada, cuando se retraiga y pase por ese casquillo no va a apoyarse. Y esto es importante tenerlo en cuenta si lo que se busca es ese apoyo para evitar esas vibraciones a la hora de ordenarlas en el proceso de mecanizado. No siempre es necesario contar con esta guía, pero siempre es una opción que vamos a tener y que puede ser interesante si buscamos esa estabilidad. Hasta ahora todo ha sonado muy bien, son muy productivos, son muy rápidos, salen las piezas hechas, son completos, pero también tienen peros y que podemos resumir en dificultad. La primera sería que el código G, el código de las máquinas, se programa a mano, lo cual nos puede llevar a tener errores y problemas por la cantidad de cosas a tener en cuenta y lo engorroso que puede ser. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no hay una simulación visual con la que comprobar cómo va a funcionar el código G que hemos creado manualmente. Hay que hacer la prueba del programa bloque a bloque en la máquina, con el operario que posiblemente más experiencia tenga y que ha estado programándolo enfrascado en hacer esas pruebas, lo que le va a llevar tiempo, porque las colisiones pueden salir caras y ir ajustando el programa no es sencillo, ni es rápido, ni es eficiente, ni nada. Porque el operario que hace el programa puede ser el único que realmente lo entienda y sepa lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Los mismos problemas que podemos tener en máquinas mucho más sencillas, pero multiplicadas por la dificultad y cinemática que tienen estos tornos suizos. Y como son tan complejas, adaptarse a otra máquina lleva más tiempo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Es que la decisión de qué máquina comprar puede verse supeditada en ocasiones a este condicionante, lo cual es malo a largo plazo, porque no se elige la máquina que se quiere o que se necesita, sino que lo que se hace es elegir la máquina que se puede hacer funcionar más rápido. Y ya pensemos en programar piezas con geometrías complejas o con superficies sin el software apropiado, como SolidCAM. Puede ser difícil o directamente imposible.
Es por eso que desde SolidCAM lo que hacemos es aportar soluciones a estos problemas. Primero, en la facilidad de uso, porque todas las operaciones para el usuario son exactamente las mismas en SolidCAM que si estuviese trabajando con una máquina sencilla. En segundo lugar, porque SolidCAM aporta rapidez, nada de estar programando días una pieza como sería hacerlo a mano con simples plantillas que podemos sacar de un lo que tenemos guardadas de veces anteriores. Aquí no vamos a tardar horas en comprender el programa que se hizo hace unas semanas o hace unos meses leyendo el código o las notas que hayamos tomado. Como tercer elemento a resaltar, la simulación en máquina, que lo que nos va a aportar es poder verificar las programaciones y ver cómo se moverá la máquina. Antes hemos visto una simulación en máquina, hemos visto toda la máquina y cómo se va a ir moviendo los ejes que teníamos. En segundo lugar, nos va a aportar seguridad, que no haya colisiones, que no se quede parada, que la pieza y la herramienta estén en su sitio. Podemos mirar y podemos comprobar lo que queramos. Si volvemos a la simulación en máquina, podemos ver cómo moviendo algunos de los ejes, pues, por ejemplo, vamos a mover el eje Z1, que sería el del cabezal principal, lo que vamos a ver es cómo, llegado a un punto, vamos a tener una colisión. Nos lo va a marcar de una forma visual y muy sencilla. Vamos a ver que tenemos colisiones, que nos las va a marcar en rojo y que estamos yendo a donde no debemos. Fácilmente vamos a poder tener estas colisiones y, bueno, lo que decía, vamos a tener seguridad en el trabajo. Y, por último, eficiencia, que es uno de los puntos que habíamos hablado al principio. Eficiencia por no perder el tiempo en pruebas en máquina, eficiencia por poder hacer pruebas y cambios en la programación y ver su resultado rápidamente. En cuanto a la facilidad de uso, algo como lo que hemos mencionado, que nos parece realmente importante, todas las operaciones son iguales que en cualquier otra máquina. El entorno, todo es exactamente igual. No hace falta adaptarse a que estemos trabajando en un torno suizo. Cualquiera que esté programando piezas para un torno, al día siguiente puede estar programando para un torno suizo. No hay un salto realmente. Además, SolidCAM es visual. Hemos visto la simulación de la máquina, pero no solamente hay. Vemos la máquina cuando ponemos las herramientas, vemos la máquina cuando estamos configurando la pieza en los cabezales. Podemos tener disponible una visión de cómo va a ser la máquina y cómo va a interactuar siempre que no sea necesario. Otro punto que nos va a ayudar a esta facilidad de uso son las plantillas y los procesos de mecanizado. Solamente hay que arrastrarlos y soltarlos encima de la pieza y ya tendremos programada esa operación. Y por otro lado, los MCOs, como ha mencionado Xavier al principio, son operaciones de control de máquina. Los más habituales los dejamos predefinidos para cada máquina, los MCOs que nos harían falta para una transferencia de pieza. No hay más que elegirlos y están hechos. Pero además podemos utilizar estos MCOs muy fácilmente para mover cualquier elemento de la máquina, sea el alimentador de barras, sea una sonda, sea el recogedor de viruta, poner en marcha la taladrina de una herramienta o hacer bailar a la pieza. Muy fácilmente, simplemente tenemos que elegirlos, vamos a poder hacer que se mueva cualquier elemento que podamos tener en la máquina, no solamente mover la máquina para que haga operaciones de torneado o de fresado. Vamos a ver algunas de estas cosas en el programa. Voy a cerrar la simulación de máquina. Muy bien, estamos en la máquina. Tenemos aquí todas las operaciones que hemos hecho pues, para esta pequeña pieza, que es una pieza típica de un torno suizo. Lo primero que podemos ver, y de lo que hemos estado hablando, son las herramientas. Tenemos todas las herramientas y para saber dónde están situadas en las diferentes torretas o peines que tenemos disponibles en esta máquina, en el montaje vamos a tener disponibles la máquina y vamos a saber rápidamente dónde la hemos situado y cómo hemos situado cada una de las herramientas, lo cual nos va a ayudar a la hora de saber dónde están y hacernos una idea más certera. Otro elemento del que hemos hablado son las plantillas. Las tenemos, por ejemplo, disponibles aquí. Si queremos hacer un taladrado, lo único que tenemos que hacer es arrastrarla.
a la posición en la cual queremos taladrar y ya vamos a tener hecha esa operación con su herramienta, con su geometría, con sus niveles y su tecnología tal y como la hayamos definido cuando guardamos esa plantilla y la vamos a tener disponible para el futuro. Esto es rápido, hacer un taladrado que siempre estamos haciendo taladros que pueden ser similares, ha sido un segundo, arrastrar y soltar. Y estas operaciones, si nos hemos fijado, son operaciones que son iguales a las que tenemos en cualquier otra máquina, porque al final un taladro es un taladro. Lo estamos haciendo en un centro de mecanizado o lo estemos haciendo en un torno suizo. Ya se ocupa SolidCAM de adaptarse a una u otra máquina, de saber qué ejes son los que se están moviendo en cada uno de los casos. También hemos mencionado los MCOs, los movimientos de control de máquina. Aquí tenemos MCOs en los cuales le podemos decir qué es lo que queremos hacer con cada una de las herramientas, si queremos que se muevan, que paren, que utilicen el líquido refrigerante, pero también podemos utilizar estas plantillas que dejamos predefinidas y adaptadas para cada una de las máquinas y que, por ejemplo, estos nos van a servir pues, para adaptar la máquina para una transferencia de pieza. Vamos a tener ya hecha la submáquina, los puntos, los parámetros que vamos a utilizar. Este MCO en concreto que hemos elegido, el primero de esta lista de MCOs que tenemos ya preestablecidos, lo que nos va a hacer es posicionar la pieza en el cabezal principal y tenerla disponible para poder hacer el tronzado, para poder cortarla. Bien, vamos a salir. Continuamos con la presentación. Otro punto importante en SolidCAM va a ser la eficiencia, que es algo que tenemos que buscar. Tenemos que probar las diferentes programaciones y variaciones. Antes he comentado que los tornos suizos son para producir mucho, para series largas y hacerlo no solo bien, sino con precisión. Y además hay que buscar que cada pieza se haga en el menor tiempo posible. Como SolidCAM es sencillo y rápido, podemos probar las diferentes programaciones para buscar la más eficiente sin pérdida de tiempo. Como nos ahorramos muchas simulaciones en máquina con el simulador de SolidCAM, eso que ganamos es un tiempo que no hemos tenido que destinar a probarlo en la máquina bloque a bloque. Además tenemos la sincronización de canales. Aquí tenemos una imagen de cómo sería una ventana de sincronización de canales. No importa cuántos canales y submáquinas tengamos. SolidCAM no tiene limitaciones. Pues se puede mover una máquina, sea lo compleja que sea, tenga todas las submáquinas que tengan y tenga todos los canales que tengan. Y esto se hace en una ventana comprensible, una ventana sencilla, una ventana donde está todo integrado, donde vemos las operaciones que vamos a hacer en cada uno de los canales que tenga nuestra máquina. En este caso, una máquina que tiene 3 canales y vamos a ir viendo cuáles son las operaciones que se van a ir haciendo en paralelo. Pero además, y cuando vamos a estar moviendo en una sincronización de canales, vamos a estar moviendo las operaciones, SolidCAM y su asistente de sincronización de canales nos va a avisar si lo que estamos intentando hacer va a tener conflicto. Es decir, nos va a ahorrar el trabajo de luego tener que comprobarlo, tener que hacer una simulación siquiera para ver que esas operaciones no pueden estar simultáneamente, puesto que en este ejemplo que tenemos en la imagen lo que estamos intentando es hacer 2 operaciones que van a necesitar mover los mismos ejes, y lo cual no es posible. Y por último, pensando en la eficiencia, SolidCAM maneja todos los tipos de superposiciones o operaciones combinadas que nos podamos imaginar. Tanto mecanizar 2 piezas con herramientas que están en una misma torreta, como 2 operaciones que se estén haciendo simultáneamente sobre la misma pieza. En este caso estamos haciendo un cilindrado y estamos haciendo un refrentado. Y también podríamos estar haciendo un desbaste equilibrado, que sería utilizar 2 herramientas de 2 torretas o de 2 peines, en el caso de un torno suizo, sobre la misma pieza simultáneamente, de forma que estaremos haciendo el doble de trabajo. Todo esto para ganar rapidez, para ganar eficiencia y que lo calcule el programa, cómo va a ser necesario hacerlo. Simplemente nosotros tenemos que decidir que queremos hacerlo.
Para terminar, tan solo quiero recalcar que no importa cómo de complicada sea la máquina, SolidCAM la puede mover rápido, de forma eficiente y de forma visual, sencilla. Xavier. Muy interesante, Igor. Antes de ver si tenemos preguntas de los asistentes en el panel de control de GoToWebinar, sí que nos gustaría aprovechar para invitarles a que visiten nuestra página web en www.smartpm.es y que vayan al centro de recursos, que es una nueva pestaña que va a aparecer a su derecha y en la que ahora hay una sección de guías y documentos SolidCAM donde encontrarán interesantes recursos para el manejo del software. Ahora sí, vamos a ver el panel. Vale, pues sí, hay por aquí preguntas. Mira, la primera pregunta. Has mencionado lo de la sincronización de canales. ¿Se puede volver a ver? Sí, lo podemos ver en la propia pieza. Tenemos aquí la sincronización de canales. Un momento, que arrastro la ventana. Esta sería la sincronización que tenemos preparada para esta pieza. Lo que estamos viendo son cuáles son las operaciones que vamos a ir haciendo, tanto en el cabezal principal como en el cabezal secundario. Tenemos las marcas de tiempo, donde vamos a establecer que hay aquí un tiempo que van a estar sincronizados en ambos canales. Vemos cuáles son los MCOs, cómo se van a producir, en qué orden, en qué cabezal o en qué canal es en el que se van a ir produciendo. Esta sería la ventana en la cual podemos manejar esta sincronización. Inicialmente lo que nos va a aparecer son todas las operaciones en el mismo orden en el cual las tenemos puestas en este árbol de operaciones y después simplemente las hemos ido moviendo y diciéndole, oye, no, quiero que trabajes con los dos a la vez, quiero que las hagas simultáneamente. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Hay otra pregunta. Entiendo. Preguntan si existe algún tipo de informe de uso de herramientas. Entiendo de tiempo de empleo o de desgaste. Sí, podemos generar una hoja de herramientas. Vamos a generar una. Lo que nos va a hacer esta hoja de herramientas, en este caso estoy haciendo una genérica, es decirnos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en la máquina, lo cual nos puede servir de documentación, cuáles son los tiempos que va a tardar en mecanizarse la pieza, y nos va a servir como documentación interna de la empresa. Bueno, como veis, la pantalla está parpadeando mientras se va generando el informe. Nos va a servir de documentación en la empresa, pues por ejemplo, para decirle al operario que va a estar cuáles son las herramientas que tenemos pensado utilizar para la siguiente pieza que vayamos a poner en marcha. Los tiempos de preparación de esta máquina son largos, porque hay que colocar todas las herramientas con bastante precisión. Por tanto, siempre que podamos tener documentación o podamos estar preparados para esos cambios, pues mucho mejor. Aquí vemos una hoja de herramientas típica, donde tenemos todas las herramientas, el tiempo que se va a estar utilizando cada una de ellas, en cuáles son sus dimensiones, y luego vemos las operaciones que se van a ir haciendo, cuál es el MAC que se ha utilizado, cuáles son las posiciones máximas y mínimas. Bueno, como digo, esto es una hoja, bueno, la que viene por defecto, pero que se puede adaptar a las necesidades y a qué variables quiere que aparezca cada uno en sus máquinas, sus informes internos para el uso. No guardar. ¿Alguna otra cosa? Una última pregunta que seguro que es fácil de responder. Que preguntan si está disponible este software para cualquier tipo de máquina. Sí, esa es una pregunta habitual. Está disponible para cualquier tipo de máquina, sea lo compleja que sea o nos parezca que sea lo compleja que sea. Tenga los canales que tenga los movimientos que tenga la cinemática que tenga y sea para hacer las piezas que sean. SolidCAM puede moverla y, por tanto, SolidCAM está disponible para cualquier máquina. Es independiente de cómo sea la máquina.
Genial, gracias, Igor. Hasta aquí el webinar de hoy. Les animamos a suscribirse en nuestras redes y seguirnos. Muchas gracias y hasta el jueves que tendremos otro webinar. Gracias, Igor. Muchas gracias a todos.